Bueno, buenos días a todos. Hoy es el día 4 de junio del año 2021. Son las 7:03 y vamos a presentar el tema de pensamiento crítico. Es un tema, ya vimos básicamente el tema de pensamiento científico y habíamos dicho que para hacer, para ser un buen médico, para ser un buen clínico, dijimos que se requerían muchas cosas que un estudiante durante el proceso de formación desarrollar. Una de ellas es, como lo vimos, tener pensamiento científico. Y hoy vamos a ver entonces cuáles son las características del pensamiento crítico y cómo esas características le apuntan a desarrollar un buen pensamiento clínico y al final a ser un buen analizador clínico de situaciones. Quien piensa críticamente es aquella persona que piensa en complejidad, que piensa reflexivamente, que cada vez que se enfrenta a un problema lo analiza con total objetividad, lo analiza utilizando muchísimos eh, argumentos y herramientas de estructura cognitiva superior. Pensar críticamente es pensar analíticamente, es pensar reflexivamente, es como decimos vulgarmente, no tragamos entero, siempre pensamos en la evidencia, siempre tratamos de hacer un pensamiento o de utilizar toda una estructura eh, sistemática, juiciosa, eh, donde lo que primero hagamos, lo vamos a ver cuando hagamos todo lo que es el proceso diagnóstico. Es como una síntesis de lo que tenemos frente a nosotros, que es un problema de un paciente. Y utilizamos muchísimas veces el método deductivo, pero también en algunas ocasiones utilizamos el método inductivo. Y quien piensa críticamente siendo un clínico, pues definitivamente, difícilmente cualquiera de los problemas que lo enfrenta uno, la cotidianidad con los pacientes, va a sacar al final posibilidades diagnósticas alejadas de lo que va a ser la realidad. Entonces van a ver todo lo que los compañeros que aquí exponen, si no desarrollamos pensamiento crítico, difícilmente vamos a hacer. Esto lo debería tener cualquier profesional, pero se van a dar cuenta cómo el médico requiere muchísimo del desarrollo de todas las estructuras que componen el pensamiento crítico. Listo, bien pueda, comiencen, por favor, muchachos. Listo, Doc. ¿Ahí me ve? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, ¿Quién entonces, va a buenos hablar? días. Laura. Laura Oviedo, Ah, doctor. bueno, Sí, señor. eso, van prendiendo cámara, la que vaya a hablar, que es bueno irlos viendo ahí. Dale, dale. Bueno, señor. Bueno, entonces, buenos días. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar acerca del pensamiento crítico. El siguiente, porfis, Valen. Bueno, entonces, como tal, la educación, pues por competencias, es un modelo que se adapta a la necesidad de la sociedad actual. Entonces, el alumno actualmente en el siglo XXI requiere pues desarrollar como tal competencias laborales, aprendizajes que le van a permitir, pues nos van a permitir a todos desempeñarnos mejor, tanto en la vida social como laboral, en personal, y todo esto nos va a llevar a favorecer una construcción de conocimiento a través de una reflexión del pensamiento y esto nos va a llevar a elaborar un pensamiento crítico como tal para poder favorecer pues la construcción de los pensamientos y demás para podernos desenvolver en todo nuestro medio. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las competencias genéricas. Las competencias genéricas como tal son una estrategia y estas se basan en analizar detalladamente cada tarea que nos corresponde, donde se adquieren habilidades y destrezas que nos van a permitir un desarrollo eficiente en nuestros quehaceres y en todo lo que nos compete. Em,
Entonces, esta va a tener, pues, dos formas de adquirir ese conocimiento, o sea, va a ser entonces en un orden eh, específicas que son propias de cada profesión tiene sus diversas competencias, y las genéricas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas van a incluir siempre un orden cognitivo, un orden motivacional, y todo esto nos va a llevar a una formación como tal. Entonces, en las genéricas que vamos a tener, que son comunes en todas las profesiones, y esas van a tener un orden cognitivo, motivacional, como les decía ahorita, la formación a nuevos retos, resolver problemas, bueno, ciertas situaciones. Entonces, vamos a tener que esta se divide en diferentes competencias. Entonces, vamos a tener competencias instrumentales, que son como tal habilidades manuales, incapacidades cognitivas, competencias interpersonales, que es la relación ya y las habilidades personales, que es como yo voy a dar mi conocimiento respecto a cierta situación, y las competencias sistemáticas, que es como tal la totalidad del sistema, o sea, es el conjunto de todo lo que ya tenemos con la habilidad personal y todo, y cómo lo voy a aplicar en cierta situación, pero pues no en conjunto, o sea, en conjunto, no solamente la parte del conocimiento, sino en general todo. Siguiente, por favor. Sí, Doc, ahora le habla Laura Escobar. ¿Sí me ve bien? Sí. Doc, bueno. Espera, Doc, está ahí. Tenía apagado el micrófono. Qué pena. Ah, Doc, una preguntita. Se ven las presentaciones. Estamos en una crisis de habilidades de pensamiento Todo clínico. perfecto, Es que perfecto. me dicen que no se están pasando, De entonces la quería una a confirmar. sí, sí, sí está se de la está una a pasando. las 6, la primera es Sí, interpretación, la segunda No, pero sí se está sí, autorregulación. pasando, señor. está Perfecto. pasando. Listo, Bueno, gracias. Doc, ahora le habla Laura Escobar, ¿cierto? Entonces, es importante ahora sí hablar y definir de qué trata el pensamiento clínico. Y resulta que el pensamiento crítico se va a definir como una disciplina concebida de muchas habilidades, ¿cierto? O sea, hace referencia a la capacidad de nosotros de aplicar, analizar, sintetizar y evaluar información. Esa información específicamente que va a ser obtenida a través de qué? De la experiencia de nosotros, nuestra observación, de nuestra y de nuestro razonamiento e incluso de la comunicación que logramos establecer con otras personas, ¿cierto? Resulta que este pensamiento crítico tiene un propósito, ¿cierto? Un propósito, y el propósito es que aviso en el celular. Y ese propósito es generar un juicio reflexivo. Y resulta que qué pena que a la diapositiva dice clínico, pero es crítico. Resulta que para poder llevar a cabo el aprendizaje a través del pensamiento crítico, pues se requieren de ciertas habilidades. Y pues aquí hago un paréntesis y voy a hablar un poquito de historia, y resulta que alrededor de aproximadamente 1950 se logró estudiar y se logró establecer algo denominado la taxonomía de Bloom. Y resulta que el equipo de Bloom lo que logró hacer es determinar ciertas habilidades de enseñanza, y a esas habilidades de enseñanza, eh, digamos que categorizarlas en ciertos niveles. Y las habilidades del pensamiento crítico pues se encuentran dentro de esta taxonomía alrededor del nivel 6. Entonces, ¿a qué hace referencia estas habilidades? Principalmente a la habilidad de interpretación, es decir, la capacidad de nosotros para comprender y expresar situaciones y el significado a partir de nuestras experiencias, el análisis, ¿cierto? La explicación, la evaluación, la interferencia, que se encarga como tal de asegurar los significados que nos sirven a nosotros para más adelante establecer una conclusión, ¿cierto? La explicación y la autorregulación. Y la autorregulación es muy importante porque esta nos permite realizar una autocrítica de nuestro conocimiento como tal. Siguiente, vale. Eso, muchísimas gracias. Resulta que para el desarrollo del pensamiento crítico no se necesita nada más de estas habilidades, sino que pues se necesita de un espíritu, ¿cierto? De motivación por querer también proyectar este tipo de pensamiento en nosotros.
Y resulta que esto implica que un pensador crítico, una persona que está utilizando el pensamiento crítico, requiere de ciertos rasgos o de ciertas características que le van a permitir de mejor manera desarrollar este tipo de pensamiento. ¿Y de qué características estamos hablando? Entonces, de la racionalidad, o sea, el uso de la razón a partir de significados, de experiencias basadas en la evidencia, la autoconciencia y a qué hace referencia esta autoconciencia, es decir, a que nosotros podamos reconocer premisas, significados, prejuicios, ¿cierto? Y puntos de vista, que hagamos una diferencia de todo esto y lo apliquemos. La honestidad es muy importante, ¿cierto? Que seamos de mente abierta y podamos visualizar diferentes puntos de vista, diferentes eventos. La disciplina, un pensador crítico es muy meticuloso, es muy comprensivo, ¿cierto? Y el juicio, es decir, la capacidad de nosotros de reconocer todas las diferentes perspectivas, de aceptar, ¿cierto? Y de darle peso a la evidencia. Entonces, estos son los rasgos que debe tener un pensador crítico como tal. Siguiente. Aló. Ya, dale. Listo. Pues les voy a hablar un poquito de la parte del aprendizaje basado por los problemas, que pues nosotros pudimos eh, evidenciarlo eh, semestre, 2 semestres atrás, si no estoy mal. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es? Esto consiste en la construcción de soluciones, eh, de soluciones a problemas basados pues, en la vida real, ¿cierto? Lo que hace esto es que quiere activar el conocimiento previo y generar pues como un diálogo para permitir evaluar la parte crítica pues, en este momento del estudiante o de la perspectiva de allí. Este método pues concuerda con algunos principios que ya venían. Vale, siguiente porfa. Otro. Bueno, ahí vamos a hablar de los principios. Entonces, tenemos el principio de Vygotsky, que pues este habla sobre la zona del desarrollo próximo, que lo que dice es que consiste en diferenciar la respuesta de un individuo que da frente a una situación cuando da esa misma respuesta, pero ya ese individuo acompañado de alguien que más sabe o ya después de haber investigado sobre el tema. Tenemos otro de los principios que es el de Santillana, que pues este lo que dice es que la ABP coincide con construir activamente a que el alumno aprenda en la parte teórico-práctica y pues sea como más activo, sea más consciente y responsable, pues obviamente también lo que, pues sí, de lo que aprende. Otro de los principios pues está el de Olivares, que Olivares nos dice que en los años 70 pues, surge pues esta escuela de medicina que pues esto lo crearon como, así decirlo, para poder poner a los estudiantes en contexto de su futura vida profesional a través pues, de situaciones de problemas. Eh, mm, bueno, aquí les quiero también hablar de que el docente no es que sea un partícipe muy, sí, sino que lo que va a hacer el docente es como transmite el tema, da los roles y está ahí como para medio orientar, pero el resto lo hace como tal la línea. Siguiente, por favor. Bueno, otro de los principios que es el principio de Restrepo, que pues este lo que nos hablaba, lo que nos hablaba era que necesitaba tener una problemática muy bien diseñada, ¿cierto? Y que para esto se tenían que tener 3 variables. La primera, que es la relevancia, perdón, que es como la atracción que debe tener ese tema para llamar la
sí, pues como la atracción que tiene que tener el tema para llamar la atención de las demás personas. El segundo es la cobertura, pues es la variable que va a condicionar como el llegar a la conclusión, a la hipótesis, bueno, y pues esto, como dije anteriormente, puede ser guiado por el docente. Y el tercero es la complejidad, que pues esta es como la estructura ya más elevada del problema y pues ya llegando a la finalidad con hipótesis y bueno, ya dar como la solución. Bueno, aquí Olivares, en el principio de Olivares también nos dijo, pero esto ya fue luego, que él asociaba algunas de las habilidades que nos habló nuestra compañera Laura eh, hace un rato y se asoció con la metodología pedagógica que estoy dando, eh, como, sí, como unas etapas. Entonces, él dice que la primera etapa es como la etapa de la interpretación, que es cuando uno lee el problema, lo identifica y pues hace ahí mismo eh, como activa los conocimientos previos y pues empieza ya a relacionar todo con la vida. Está la etapa 2 que pues esta es la de análisis, que lo que hace es que uno empieza a obtener ya y a procesar muchísimo más la información, a sacar hipótesis, a relacionar muchísimo más. Eh, ya en la tercera etapa, entonces ya que uno empieza como la evaluación y es cuando uno empieza ya a discriminar, a decir esto no, esto sí, y ya empieza a consultar más el grupo. Bueno, la etapa 4 esta es la que donde ya pues es la explicación, es cuando uno ya intenta darle como una solución a todo lo que se establece, esto también llevando así pues conocimiento que uno tiene, que uno adquirió al investigar, o sea, al leer, al preguntar, bueno. Y por último, pues está la autorregulación, que pues es como la finalidad total, que es cuando el alumno o la persona puede ya hacer un reporte o hacer una conclusión pues, estable o hasta una misma reflexión de lo que aprendió el tema como tal. Sin embargo, pues ya terminando esas etapas también dijo que había una sola desventaja, que era la más grande, que la desventaja es cuando el alumno o la persona no, mm, como que no se le ve interés, no tiene interés, entonces no investiga, no argumenta, no nada, y deja pasar como por alto. Siguiente. Continuamos hablando con el desarrollo, la enseñanza y la evaluación. Tenemos que las habilidades del pensamiento se adquieren con la práctica y con la práctica se busca el conocimiento para darle sentido y entender la realidad. Eh, Siguiente, por favor. La enseñanza y el aprendizaje experiencial nos posibilitan la transferencia del conocimiento, cosa que la enseñanza por inculcación no hace. Este aprendizaje nos permite aprender pues, lo que son los saberes, las habilidades y las aptitudes que permiten abordar las problemáticas complejas y reales. Se propone un modelo empírico de 4 partes. Eh, un componente de disposición en el que se prepara para un trabajo eficaz. Eh, un componente de instrucción para las habilidades del pensamiento crítico. La capacitación de aspectos estructurales de problemas y argumentos para promover la transferencia de habilidades de pensamiento crítico y un componente metacognitivo que incluye pues, lo que es verificar la precisión del aprendizaje y monitorear eh, y monitorear su progreso hacia una meta establecida. Así, lo que la evaluación del pensamiento no solamente va a reclamar como un análisis de situaciones y problemáticas vinculadas a la realidad que se tiene, sino que también va a trascender a una educación formal y se inserta un transcurso de vida al transcurso de la vida social del educando, ¿sí? Eh, Dale siguiente. Listo. Eh, bueno, algo que falta mencionar es que la evaluación del pensamiento crítico, bueno,
Un pensador crítico, perdón, debe mostrar las siguientes disposiciones o actitudes, que es que debe tener una voluntad de participar y persistir en una tarea compleja. Debe realizar el uso, de nuevo, un uso habitual de planes y supresión de habilidades impulsivas, la flexibilidad o la mente abierta, eh, de tener una voluntad de abandonar estrategias no productivas en un intento de autocorrección y una conciencia de las realidades sociales que debe superarse para que el razonamiento se traduzca en acciones transformadoras. Hay una autora del documento, que es una autora Halpern. Ella proponía una taxonomía de habilidades que era como una guía hacia hacia una enseñanza del pensamiento crítico. El que ella proponía lo que era un razonamiento verbal, análisis de argumentos, formulación y comprobación de hipótesis, pensamiento abierto a posibilidades, incertidumbres, toma de decisiones y resolución de problemas. Esta mentalidad abierta, el entusiasmo y la voluntad son factores que son esenciales en la configuración del hábito de pensar reflexivamente y pues con ese pensamiento reflexivamente tenemos un pensamiento más crítico. Siguiente. En la evaluación existen varias pruebas psicométricas que nos permiten valorar el pensamiento crítico y la adquisición que hemos tenido acerca de ese pensamiento crítico. Mencionaban estos tres tipos de pruebas, que es el primero, que es el Harvard Critical Thinking Assessment Using Everything Situations. El segundo, el CSTST, que es de California Critical Thinking Skill Test. Todos son evaluaciones. Y el tercero, que es uno que ya voy a mencionar, que es el PEN-CRISAL, que esta última prueba, su planteamiento incluye la utilización de problemáticas cotidianas como base de preguntas y ejercicios, el uso diferente de diferentes contextos con la intención de valorar el grado de transferencia de saberes, actitudes y habilidades, y un formato en el que se integran respuestas tanto abiertas como cerradas, en el que se posibilita la exploración de los procesos profundos del pensamiento que se han adquirido y la evaluación del razonamiento reflexivo que también se ha adquirido con este pensamiento crítico. La prueba psicométrica consta de 35 situaciones, problemas. Estas van a evaluar 5 competencias transversales del pensamiento crítico. Entonces van a evaluar lo que es la lógica deductiva, la lógica inductiva, la toma de decisiones, el razonamiento práctico y la resolución de problemas. Y algo muy importante de tener en cuenta es que la enseñanza del pensamiento crítico debe involucrar el continuo autoexamen, la autocrítica y el autocontrol como procesos que pues, fortalecen la metacognición. Siguiente. ¿Dos ya se ve la cámara? Todo bien, dale. Listo. Bueno, pues como siguiente punto hablamos como de la aplicación del pensamiento crítico en la práctica clínica. O sea, cómo debería desarrollarse pues ya en la práctica clínica. Y pues el pensamiento crítico en la práctica clínica pues se aprende según unos estudios que se mencionan, que son los de Chong, pues a partir de una relación pues, del aprendiz y el maestro y la praxis. Eh, por ejemplo, se habla de una modalidad que es la enseñanza experimental, en la cual pues se aprende al poner en práctica todos los sentidos, como por decirlo así, que es el escuchar, el ver, escuchar, ver, actuar y pues elaborar procesos mentales como desarrollar esas preguntas cognitivas o el desarrollo hacia problemas y situaciones en las cuales se presenten. De esta manera, pues el profesional, ya sea pues crítico, el docente en este caso, se comunica permanentemente pues con el equipo de trabajo o los estudiantes también en este caso. Bueno, vamos a hablar sobre unos escenarios reales en la praxis clínica, por decirlo así, de las situaciones problema que se presenten. Estas pueden llegar a ser confusas, desordenadas, por lo que siempre pues debemos ir hacia la teoría y pues como a las técnicas instrumentales que se requieren o las que ya hemos como aprendido por decirlo así o las que están definidas en la literatura.
pues obviamente pues en todos los casos que llegan no son exactamente lo que hemos visto, por eso menciono que pueden ser confusas y para esto es importante usar el pensamiento crítico y unir como todas las ideas y poder llegar pues como al objetivo que es buscar es ayudar al paciente. Pues como aquí lo vemos, dice que el pensamiento crítico es muy importante analizar y evaluar, pues frente en la realidad de los profesionales de la salud deben contar pues con un sólido pensamiento crítico, como ya lo mencioné, que nos permita pues evaluar, analizar las situaciones de cada paciente, a a, dependiendo pues de la experiencia y la formación para tomar la decisión más acertada. En la praxis clínica, el profesional pues no se debe limitar solo a resolver problemas en un orden técnico, sino que pues debe reconciliar, integrar y elegir entre pues entre diversas valoraciones, por decirlo así, para formular, resolver un problema médico pues en beneficio del paciente y su familia. Bueno, la praxis clínica pues implica una simbiosis entre la relación y acción, lo cual pues permite construir respuestas clínicas reflexivas y apropiadas para cada paciente. Definir pues el desarrollo de las tareas para resolver una situación, la evaluación constante de la enfermedad enfrentada y el propio procedimiento. Estos son como lo que debemos hacer para, como explico, lo que debemos, por ejemplo, lo que dice la evaluación, por ejemplo, sería la evaluación constante de la enfermedad enfrentada. Entonces, debemos como indagar, investigar sobre esta enfermedad, sobre este paciente en especial, porque pues no todos los pacientes son iguales, ni todas las enfermedades son iguales y se presentan de la misma forma. Por eso tiene que ser de una forma reflexiva para poder tener respuestas clínicas en este caso. Por ejemplo, podemos afirmar que la praxis clínica también es una práctica pedagógica en relación pues del trabajo con el paciente y consigo mismo. Hablamos también de una complejidad de teoría que debe darse, por ejemplo, de los trabajos reales, que debemos plantear una retroalimentación, una permanente experiencia, por ejemplo, en la reflexión y tener en cuenta pues la historia y los aportes, por decirlo así, también de los estudiantes. Por eso habla que es una práctica pedagógica. Por ejemplo, hablamos también del conocimiento académico y la experiencia. Esto no siempre son suficientes, por decirlo así, para llevar pues como llegar a un punto reflexivo, sino que también son necesarios, por ejemplo, primero el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico, pues que proporcione el profesional en este caso, pues analizar, interpretar, discernir, eh, eh, por ejemplo, las mejores decisiones con el fin de llegar como una respuesta o un resultado o una resolución de problemas complejos que se estén presentando. Y segundo, la disposición, aptitudes y habilidades pues, que estén ligadas en el caso hacia el paciente e incorporar pues como por ejemplo valores éticos, humanísticos en todas las acciones aprendidas. Doc, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Listo. Entonces vamos a hablar de unas conclusiones que sacamos a través de la exposición. Como primer punto tenemos que los profesionales de la salud deben integrar el pensamiento crítico en la práctica clínica para la toma de decisiones principalmente a través de los componentes relacionados con la categoría de mente abierta. En esta está compuesta por las habilidades, saberes y actitudes como el conocimiento localizado, la flexibilidad
y la curiosidad, las cuales dan relevancia a las profesiones de la salud como sujetos con una sólida formación teórica y práctica pueden resolver problemas de forma apropiada para así brindar la mejor atención posible al paciente y a su familia. Como segundo punto, tenemos que con esto queda en claro que los profesionales de la salud deben ser actores críticos, reflexivos e intersubjetivos que trasciendan el uso instrumental de la razón para reconocer la humanidad propia y ajena en el marco de la práctica clínica y en el cuidado hospitalario. Como cuarto punto, tenemos que esto debe evidenciarse cotidianamente que los profesionales que esto debe evidenciarse cotidianamente a las prácticas clínicas, asistenciales y educativas que los profesionales ejercen en sus contextos de trabajo, de forma tal que puedan convertirse en auténticos agentes de cambio y de transformación. Como cuarto punto, tenemos que de no asumir esta agencia con responsabilidad por dentro y por fuera del contexto laboral, la falta de pensamiento crítico y de acciones transformadoras llevará a un agravamiento de las principales condiciones que van a dificultar la praxis clínica de los profesionales de salud. Y como quinto y último, pues, conclusión, es que es muy importante que en el aula exista una condición en cuanto a la definición de pensamiento crítico, sobre todo si se considera competencia clave o sello de las instituciones educativas, en donde los docentes deben interiorizar y aplicar la visión adoptada por los entes educativos, puesto que no es lo mismo formar estudiantes con una perspectiva de pensamiento crítico, como analizar y organizar, que como un estudiante que debe decidir y tomar decisiones o como compromiso de acción social. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Muy bien. Muchachos. Vamos entonces, muchachos y muchachos, listo. Dejamos de compartir, vamos a hacer una actividad de cierre y les voy a explicar lo siguiente. Entonces, cada uno de ustedes, lo primero, vamos a mencionar, hacer como una palabra que defina, que esté inmersa, que haga parte de la estructura del pensamiento crítico. Entonces, cada uno va emitiendo una frase, una palabra que mejor defina lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces comenzamos y ahí vamos haciendo el ejercicio de cierre. Proceso de duda, proceso de incertidumbre. Hacer análisis cada que se enfrente a una relación. La importancia en tener claro la toma de decisiones, una toma de decisiones siempre basado en una estructura de pensamiento analítico, pensamiento deductivo, pensamiento objetivo y al final toma de decisiones cuando nos enfrentamos a los pacientes, mm, tanto en conductas que nos lleven a seguir buscando diagnósticos como definitivamente hacer un mejor tratamiento. Resolver problemas, para eso pensamos críticamente. Buena parte del pensamiento que hacemos cuando desarrollamos pensamiento crítico es resolver problemas de contexto. Abordar complejidad de teorías, casos reales, plantear retroalimentación. Siempre cuando hagamos y desarrollemos pensamiento crítico, propendemos además esa es una de las tantas habilidades blandas o las llamadas soft skills que debe tener el ser humano, que además de eso debe tener una actitud colaborativa. Siempre planificar, comprender, es multidimensional, no es unidimensional. La misma complejidad lo lleva a uno que piense en multidimensionalidad, no es una sola dimensión la que debemos abordar, siempre con criterio, con racionalidad,
¿Qué más? Ahí les voy ayudando. Ojalá lo más objetivo posible. O sea, ojalá lo más desprendido de la o sea, de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de mi sentimiento. El pensamiento crítico debe ser objetivo, debe en esa misma multidimensionalidad y en ese mismo proceso de análisis y debe integrar conocimiento, se tiene que tener. Definitivamente nosotros tenemos que tener conocimiento, pero el conocimiento se convierte en solo información desintegrada, aislada, descomunicada, desconectada, si no integramos esos conocimientos. Y es precisamente la apuesta de este programa de medicina, la multidimensionalidad, la integración, la colaboración y ojalá mucho de esto que estamos tratando de venderles a ustedes, que es pensar críticamente. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿O ya todos participaron ahí? Hasta ahora van 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien más quiere aportarle al constructo del pensamiento crítico? Bueno, entonces, en esta partecita, háganme un favor, prendan cámaras. Básicamente lo que quiero, Todos son los que expusimos. los que puedan prender cámaras, ojalá todos, prendan. Camila Alzate dice, apertura críticas. Claro, claro que sí. Mire, si uno no tiene disposición de aprender, de desarrollar pensamiento crítico, difícilmente lo va a desarrollar. Si uno no tiene apertura a criticar, a analizar, a ser criticado, a ver en complejidad, a ver más allá, a ser objetivo, a pensar con la evidencia. No es que yo pienso, yo opino, sí, es muy importante, pero siempre eso tiene que tener el trasfondo detrás de eso, tiene que apuntarle a que, con base en qué estoy diciendo, con base en qué estoy pensando, con base en qué estoy opinando. ¿Quién más tiene cámaras, por favor, para que nos sigamos identificando? En esta última partecita, mientras los demás terminan de prender, ¿qué creen ustedes, muchachos? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer los profesores, los mismos estudiantes y las instituciones para desarrollar pensamiento crítico? Eh, ¿Qué piensan ustedes? Tenemos 10 minuticos para que opinen. ¿Qué tiene que darse para que definitivamente sí desarrollemos pensamiento crítico? Yo tengo algo que opinar. Dale, dale. Yo creería que sería brindándonos la experiencia. Uno con experiencia, pues ya forma como su lógica y su manera de pensar. Y ya saben eso, es capaz uno de pensar mucho más crítico. Listo. La experiencia es, es necesaria para empezar a construir pensamiento crítico, pero no es suficiente. Si ustedes miren, en el camino ustedes han encontrado mucha gente, perdónenme la expresión, que es vieja, o sea, que tiene años de experiencia. Y usted dice, este señor o esta persona difícilmente está pensando críticamente, tiene pensamiento lineal, tiene pensamiento unidireccional. Usted se da cuenta que no piensa en complejidad, eh, que tiene una lista de cosas en la cabeza y cada que se enfrenta, por ejemplo, a un paciente, pues, como dicen, los diagnósticos no los saca de un proceso juicioso, racional, y usted le quedan las dudas de que a pesar de ese señor llevar 15, 20 años, eh, tenga lo que uno quisiera, que tenga un pensador crítico. Entonces, la experiencia es un insumo, pero a esa experiencia hay que sumarle todo lo que aquí estamos hablando, lo que estamos diciendo. ¿Alguien más? ¿Cómo desarrollar pensamiento crítico en la institución, en nuestro espacio, en nuestro escenario, en nosotros?
Yo puedo tener una institución que no me enseñe a pensar críticamente, pero yo solito puedo ayudarme también a ir desarrollando pensamiento crítico. ¿Alguien más aporta? Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo propiciar? ¿Cómo generar el escenario ideal para pensar críticamente, para desarrollar pensamiento crítico? Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Este espacio propende precisamente por eso. Ustedes van a ver cómo dentro de 2 clases hacemos todo una exposición de cómo analizamos un caso clínico, de cómo hacemos un análisis sistemático de un caso clínico. Pues precisamente cuando uno dice cómo propiciar, desarrollar pensamiento crítico, mucho de este espacio al final de las 20 semanas aspira a que ustedes desarrollen no solo pensamiento clínico, pero para tener pensamiento clínico se requiere tener pensamiento científico, desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Sistematizar el pensamiento, sistematizar el análisis de las situaciones problemáticas de los pacientes. Eso ayuda a desarrollar pensamiento crítico. Mire, la práctica cotidiana de ustedes, cada que se enfrenta ante una situación problemática, que son todos los días, y se empieza el análisis y empiezan a hacer divagaciones, generan incertidumbre, se preguntan sobre los problemas del paciente, van a la literatura, el otro le pregunta cuál es la evidencia con base en qué usted está pensando en él. Precisamente eso es, por eso es que esta profesión yo creo que es de las que más posibilita per se desarrollar pensamiento crítico. Es imposible, vuelvo y digo, ser un buen médico sin tener pensamiento crítico. Nosotros no tragamos entero. Entonces, si ustedes miran la práctica cotidiana, posibilita y facilita el pensamiento crítico. ¿Qué creen más? ¿Qué más hay que hacer para uno desarrollar este pensamiento? Muchachos, muchachas, ¿qué más tenemos que hacer? Lo primero, ustedes tienen disposición de pensar críticamente. Mire, cuando escogen este espacio, de cierta manera, tienen esa disposición de decir, venga, yo quiero pensar diferente con la cotidianidad de lo que estoy haciendo. Si no hay es como el aprendizaje significativo. Si no hay esa disposición permanente de pensar críticamente, permanente de pensar analíticamente, pues sencillamente difícilmente se va a desarrollar. Eso posibilita el desarrollar pensamiento crítico. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Ustedes no creen que los seminarios, ya se me olvida, me desligo un poquito de la rutina de lo que ustedes hacen desde el primer semestre, los seminarios nucleares y la estructura de los seminarios nucleares propende por desarrollar pensamiento crítico? ¿Cierto que sí? Por pensar en complejidad, o sea, por pensar en multidimensionalidad, precisamente mucho de lo que el seminario nuclear pretende es pensar críticamente. Cuando ustedes dicen integrar pensamiento, analizar, criticar, establecer las causas fisiopatológicas de algo, del por qué ocurren los síndromes, del por qué ocurrieron los síntomas y signos, del por qué la expresión clínica en un paciente, de cómo influye el contexto inmediato, el contexto inmediato. ¿No creen que eso propicia desarrollar pensamiento crítico? ¿Qué más se les ocurre? Miren, les voy a dar un ejemplito de desarrollar pensamiento crítico. Cuando usted lee algo y lo que ocurre en las redes, la inmediatez de las redes sociales, todo, si no tenemos pensamiento crítico,
todo lo que leemos nos lo tragamos. Y somos tan descarados que lo replicamos, lo duplicamos, lo copiamos y lo pegamos y lo mandamos, sin nada más. Si usted desarrolla pensamiento crítico, ¿qué hace cuando lee algo en la red social? Usted se pregunta, ¿de dónde viene? ¿De qué fuente viene? Si el que me lo está mandando, ¿por qué me lo está mandando? Si la fuente de donde se sacó es una fuente confiable, es una fuente de alta calidad, porque de resto uno dice cualquier cosa, cualquier noticia, que el doctor Cavelier acaba de decir que las vacunas producen, que las vacunas transforman el ser humano y producen la muerte en unos 10 años. Y usted llega como loro que repite y va y lo replica y se lo cuenta a los demás. Y ni siquiera fue a mirar de dónde es la fuente, quién lo está diciendo, si realmente es cierto que este señor lo está diciendo, por qué lo está diciendo, de dónde sacó eso, si eso fue producto de todo un análisis o toda una experimentación o todo un estudio clínico. ¿Qué tipo de estudio clínico es? Si nosotros no hacemos eso, difícilmente desarrollamos pensamiento crítico. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre para desarrollar pensamiento crítico? Cuando ustedes entablan una discusión alrededor de una patología y el uno dice, no, yo pienso que eso es una otitis media aguda. ¿Por qué? Porque pues tienen los criterios de dolor, de enrojecimiento, bombamiento de membrana, Y usted el otro dice, ah, pues sí. ¿Y qué tal si nos acostumbramos a decir, venga, con base en qué, cuáles son esos criterios? ¿Cuál es la fuente bibliográfica? ¿Cuál es la evidencia? ¿De dónde sacó esa evidencia? Ah, que es que hay un estudio, casos y controles. ¿Qué nivel de evidencia tiene un caso y control? Ah, es que lo saqué de la opinión de los expertos. ¿Qué nivel de evidencia tiene la opinión de los expertos? No, es que esto es producto de un metaanálisis. Ah, ¿y dónde se publicó ese metaanálisis? Ah, que en la revista Coquito. Ah, no, no, no. Si nos acostumbramos a ese ejercicio permanente, yo pienso que vamos a poder desarrollar una de las más importantes llamadas, ¿cómo se llaman las habilidades blandas? Soft skills, ¿cierto? Escriben soft skills. ¿Cuáles son las otras habilidades blandas? Cuando ustedes de cierta manera hablan de competencias genéricas, propenden por desarrollar habilidades blandas. Las habilidades comunes que tienen que tener, ojalá los profesionales que van a permitir ser profesionales integrales. ¿Sí o no? Uno de ellos es el pensamiento crítico. ¿Sí o no? Otro, el trabajo colaborativo. Otro, el hablar en diferentes lenguas. El liderazgo, muy bien, Alejandra. La capacidad de liderazgo, la capacidad de empoderamiento. Si ustedes miran mucho de eso, hace conexión e integra el concepto de pensamiento crítico. Bueno, ¿algo más para desarrollar pensamiento crítico? ¿Se les ocurre algo más? Hay que pensar críticamente. A uno a veces le dice, ah, estos señores tan aburridores. Esos señores tan aburridores, que son intelectuales y además de ser intelectuales, son muy inteligentes, porque hay intelectuales con dificultades en la inteligencia, llenos de información, pero esa información no saben cómo usarla. Y le pasa a un estudiante de medicina que se lee, se memoriza 20 capítulos de Harrison, pero después no sabe qué hacer con eso. Y si no encuentra el camino para saber qué hacer con la información, nos estamos quedando bien cortos en la formación. Bueno, algo más, muchachos, empatía. Claro, claro. La empatía, esa capacidad de
comunicarse, de lograr conectarse con ese otro, la capacidad de empatizar con los pacientes, con los compañeros, con las personas. Muy bien, muy bien. Ahí están algunas de las características de las soft skills y que ahora incluso la alta calidad, las altas empresas, lo que buscan en las personas es que precisamente uno tenga mucho de eso, más que tenga información o más que tenga credenciales como posgrados y eso, es que haya desarrollado mucho de eso. La innovación, la creatividad hacen parte de las soft skills. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿Se les ocurre algo más que podamos realizar para que desarrollemos pensamiento crítico? Mire, todo lo que hagamos por explicitar, utilizar lo que llamamos eh, las, ¿cómo se dice? Los componentes, las características de el pensamiento superior, de los procesos cognitivos superiores, propenden por desarrollar pensamiento crítico en la persona. Analizar, contextualizar, sintetizar, racionalizar, intelectualizar, correlacionar, inferir, deducir, analizar. Ayúdenme. Todo eso, en la medida en que ustedes desarrollen eso, desarrollan pensamiento. Y seguramente se aproximan a desarrollar pensamiento crítico. Y es la apuesta de la alta calidad en el mundo. Si yo desarrollo pensamiento crítico en los estudiantes, voy ganado. Porque finalmente la información está en las memorias, que no estamos muy lejos de que a uno le pongan un chip y eso se integre a toda la estructura cerebral. Y entonces uno dice, véndanme 20 gigas de Harrison y se las pone ahí y no tiene que hacer todo el proceso. Al paso que van ustedes, les va a tocar eso. Y ahí sí dicen, eso, muchas de esas cosas van a disminuir la utilización de pensamiento crítico. De pronto no. Si uno desarrolla procesos cognitivos superiores, pues cuando tenga esa información ahí va a saber qué hacer con ella. Va a saber qué hacer con ella. ¿Listo? ¿Alguien más quiere opinar antes de cerrar? Acuérdense que parte de estos espacios es permitirles a ustedes, como dicen, expresarse, aportar, eh, sumar, colaborar, con que el espacio genere también esas cosas, pues que no digan mañana el profe no deja hablar, el profe no permite otros pensamientos, el profe no permite disentir, el profe solo es lo que él diga y nada más. No, aquí estamos, como dicen, este espacio es bienvenido para lo que quieran. Y se requiere, como dice Mateo, se requiere leer, claro, se requiere experiencia total. Si uno no tiene eso, difícilmente eh, puede desarrollar lo otro tampoco. O sea, en esto, como dicen, harto tenemos que estudiar. Bueno, muchachos, vamos a cerrar. Eh, próximo grupo 3, pensamiento clínico. ¿Listo? Les voy a pedir un favor y acuérdense que cada vez lo hacemos más. Todo lo que pongamos en las diapositivas tiene que tener un referente bibliográfico, excepto que nosotros sepamos que eso es nuestro. ¿Listo? Todo. Y si ponen alguna imagen, referente bibliográfico. ¿Listo? Eso hace parte como de esta construcción y lo que hemos pretendido con esta institución. Entonces, listo. Para el grupo 3, pensamiento clínico. Nos vemos el viernes a las 7 en punto de la mañana. Muchas gracias a todos por el juicio. Creo que falta solo 1 o 2 personas.
ahora las identifico. Me falta una actividad de los que, acuérdense que justificadamente, si alguien falta, reponemos con una actividad, pero que sea justificado. O sea, que efectivamente haya estado en una actividad programada por la universidad. De resto, aquí sagraditamente estamos los 22 o 23. Feliz día, muchachos. ¿Listo? Vale. Gracias, Gracias, igualmente. doctor. Gracias, doctor. Que estén muy bien, que pasen buen día. ¿Yo? Gracias, doctor. Feliz puente. Chao.